Para comenzar, nos situaremos en el momento histórico. La conquista de Hispania por los musulmanes se desarrolló dando inicio al Emirato de Córdoba. Apoyándose en las calzadas romanas, Tarik y Muza, dirigentes de los islamitas invasores, efectuaron entre los años 711 y 714 incursiones victoriosas hasta la meseta norte y el valle del Ebro, dejando guarniciones en los puntos clave. A los pocos años de la presencia islámica en el Al-Ándalus tuvo lugar una sublevación de los bereberes, que se sentían discriminados por la minoría dirigente árabe. Para intentar sofocar dicha revuelta, llegaron al Al-Ándalus refuerzos militares procedentes de Siria, los cuales, una vez cumplida su misión, terminaron por establecerse en el suelo hispano, en concreto en diversos distritos del sur de la península ibérica. El gobierno del Al-Ándalus, que desde el año 716 tenía como centro del poder la ciudad de Córdoba, estaba dirigido por un emir, el cual obedecía las órdenes del califa instalado en Damasco. A mediados del siglo VIII se produjo una profunda conmoción en el mundo musulmán. Los omeyas, familia a la que hasta entonces había recaído la dirección del Islam y por tanto el cargo del califa, fueron eliminados de forma violenta por los abasíes, los cuales instalaron su poder en la ciudad de Bagdad. No obstante, un miembro de la familia omeya que pudo escapar de la catástrofe se refugió en tierras hispanas, logrando tras una dura lucha hacerse con el poder emiral del Al-Ándalus en el año 756. Se trataba de Abderramán I, con quien se inicia la etapa del Emirato Independiente. Al-Ándalus se incorporó al sistema económico del mundo islámico, lo que ofrecía indudables ventajas. Paralelamente, penetraban en tierras hispanas elementos propios de las estructuras sociales orientales. Atendiendo a los conflictos internos, se produjeron tensiones de contenido social con los muladíes, nombre que se daba a los conversos al Islam, y los mozárabes, es decir, los cristianos del Al-Ándalus. En lo referente a las costumbres, cabe destacar que éstas se basaban en la fe y los textos sagrados. Por tanto, el primero de los pilares es la profesión de fe, contenida en una expresión sencilla. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Y a raíz de esta expresión giran todas las costumbres. El musulmán, al igual que en otras religiones, practica la oración y debe dirigirse a Alá 5 veces al día, de madrugada, al mediodía, a media tarde, al crepúsculo y de noche cerrada. En la oración privada, los musulmanes no han de exponerse, ya que es un contacto directo con el Dios, y tendrán que hacerlo en la intimidad. E incluso en una misma familia, los miembros de esta oran en habitaciones diferentes. En la oración del mediodía del viernes, se procura que estén juntos en la mezquita mayor. Se necesita estar purificado a través de un ritual de agua que se produce en el patio, justo antes de entrar en la sala de oración, donde deberán lavarse la cara, manos, brazos hasta el codo y los pies hasta el tobillo. La oración tiene siempre como referencia una orientación, el muro de la Qibla, que se orienta hacia la Meca. Se pronuncian fórmulas haciendo referencias a Alá. Para estas fórmulas se toma como referencia un líder, el imán, el cual no es un sacerdote como en el cristianismo, sino que cualquiera que se presente es considerado digno a realizar la tarea, no siendo cuestionado en ningún momento. En este momento, tanto ricos, pobres, mayores y jóvenes están en igualdad. Otra de las costumbres, aunque esta es voluntaria, sería la limosna canónica o sadaka, y tiene como objetivo la purificación del alma. La parte proporcional de cada contribuyente se da una vez al año hacia las personas más desfavorecidas. Una de las costumbres más conocidas sería el ayuno durante el mes de Ramadán, el 9º mes del año lunar islámico. Es un acto de piedad, adoración y acercamiento a Alá. El Ramadán es una expresión colectiva, en la que se manifiesta la aceptación de la voluntad divina, renunciando a comer, fumar y a las relaciones sexuales desde el alba hasta la puesta de sol. Para hablar de la cultura en Al-Ándalus en la época del Emirato, nos centraremos en aspectos religiosos, científicos, artísticos, filosóficos y literarios. Con la creación del Emirato Independiente en el año 756, comienza el periodo de esplendor cultural del cual nos han llegado gran cantidad de testimonios y herencias. La cultura islámica en Al-Ándalus actúa como aglutinante, pero no es uniforme ni en tiempo ni en espacio. Por su situación fronteriza en continuo contacto con la cultura cristiana, en Al-Ándalus se desarrollará una cultura híbrida, con influencias diversas, de las que hablaremos a continuación. Cuanto a la religión, es un factor determinante en la cultura islámica,
Todo musulmán debe cumplir los 5 pilares, que son una serie de deberes religiosos: la pública profesión de fe, la oración ritual 5 veces al día, dar limosna, el ayuno en el mes de Ramadán y el peregrinaje a la Meca. Todo esto determina el modo de vida y además influye en el pensamiento filosófico y en el arte. Es importante destacar la función del agua, que además de la función práctica, tiene aspectos simbólicos de purificación y de disposición de acercarse a Dios. Por ello encontramos fuentes y canales en mezquitas y casas. El arte desarrollado en este contexto está determinado por la religión. El ejemplo más significativo es el tema de la representación de imágenes, que es polémico ya que el Corán no las prohíbe, pero sí prohíbe su adoración. Dependiendo del lugar y del momento, la cultura islámica tendrá una menor o mayor tolerancia con las imágenes. En el periodo Omeya sí encontramos figuración, sobre todo encontrando flexibilidad cuando se trata de espacios civiles, como son los palacios. Hay que destacar que el arte omeya en Al-Ándalus tiene una dependencia parcial del arte omeya oriental y mantiene influencias romanas, bizantinas y visigodas. En decoración encontramos en su mayoría motivos geométricos, vegetales y epigráficos. Los objetos suntuarios eran de alta calidad. También hay que hacer una mención a la música, común en la cultura andalusí, y que cobra especial importancia a partir de la llegada del músico Siryab de Bagdad, que innova tanto en la música como en las costumbres. Dentro de lo que sería el arte mueble durante el Emirato de Córdoba, diferenciamos entre cerámica, metales, marfiles, madera, tejidos y vidrio. La cerámica combina técnicas de tradición mediterránea y otras de tradición oriental. Las más destacadas son las que presentan vidriados mediante esmaltes y barnices, aunque también las hay sin vidriar, con diferentes tipos de decoración. Los metales son de gran importancia, presentando normalmente una decoración abundante. Los de época del Emirato tienen inspiración en Roma y Bizancio, pero también presentan semejanzas importantes con los orientales. Los marfiles eran productos reservados para la alta sociedad, por su gran lujo. Se utilizaban para contener sustancias aromáticas y objetos de lujo. No se han conservado piezas del Emirato, pero se supone su existencia por la mención en testimonios documentales. Las maderas presentan decoración de tarasea, que es una técnica que consiste en la incrustación de pequeñas piezas de distintas maderas para crear motivos ornamentales. Fueron obras de gran calidad. Los tejidos se fabricaban en los tirás y los realizados para la alta sociedad eran de gran lujo y calidad. A partir de Abderramán II tuvieron un gran impulso, con la creación de talleres en Córdoba. Los tejidos se inspiran sobre todo en la tradición persa, incorporando mayoritariamente motivos vegetales y geométricos, y en ocasiones figurativos. Por último, los vidrios estaban presentes sobre todo en las vajillas de lujo y también en otros objetos como ungüentarios o perfumeros. En cuanto a libros y literatura, tienen un papel importante en la cultura. La escritura se realiza con cálamo y tinta, creada a partir de hollín disuelto en miel. La lengua oficial era el árabe, que se mezclaba con los dialectos, y la lengua romance derivada del latín, que ya se hablaba en la península. Del contacto entre todos estos lenguajes nos han llegado palabras como herencia. La literatura desarrollada en este momento tuvo gran importancia en la cultura y en el arte, convirtiéndose en fuente de inspiración de artistas. En lo relativo a las ciencias hay que destacar que tuvieron gran desarrollo en la cultura islámica. De las traducciones de obras clásicas de la antigüedad al árabe se hicieron descubrimientos significativos como fueron las tablas astronómicas. Se perfeccionaron el astrolabio y el cuadrante, adaptándose a la navegación, y se produjeron grandes avances en medicina, matemática, óptica y geología. Por último, hay que hacer una mención a la educación, que se basaba en la memorización del Corán, en el conocimiento del árabe, la enseñanza de la caligrafía y en la poesía. Las mezquitas eran lugar de reunión y erudición, además de lugar de oración, y era donde se educaba a los alumnos. A continuación nos centraremos en la ópera. Franz Schubert compuso Fierrabras en 1823, pero no pudo verla estrenada en vida. Es una ópera basada en la famosa chanson de Roland, que acaba en un final feliz. Las cortes de Carlomagno y el moro Voland están enfrentadas, con la existencia de amoríos entre personajes de ambos bandos. Nos centramos en el acto 2, escena 6. Fierrabras, hijo del príncipe Voland, es encarcelado por Carlomagno a raíz de un malentendido, en el que éste espía a Emma, hija de Carlomagno, en un encuentro amoroso con Eginhard. Fierrabras ocultará su amor y Carlomagno, tomando esta imagen como el secuestro de su hija, atrapa a Fierrabras. Eginhard informa al príncipe Voland que tras esta ofensa decide no firmar el tratado de paz y capturar a los soldados enviados por Carlomagno. De entre ellos, Florinda, hija del príncipe Voland, reconoce a Roland, su enamorado. Intentará ayudarles a escapar, pero sin éxito. Voland manifiesta el disgusto hacia su hija. En cuanto a la arquitectura,
Nuestra escena está dividida en patio y estancia interior. Los suelos son de mármol en ambos casos, basándonos en el Salón Rico de Medina Zahara y en el patio dorado de la Alhambra, que aunque son posteriores a la época a investigar, tienen la misma tipología. Lo hemos querido partir en dos, ya que, aunque la escena concurre en el interior, no podíamos obviar la importancia de los patios con una fuente o pozo en el centro, y normalmente rodeada de vegetación. En cuanto al material constructivo, el empleado por excelencia en la arquitectura de este periodo es la sillería. Se trata de piedra bien labrada y escuadrada, dispuesta normalmente a soga y tizón, que continúa tanto la tradición omeya de Oriente como la local hispano-romana y visigoda, detectándose en la arquitectura miral la reutilización de materiales de este origen. En este caso hemos escogido muro de Medina Zahara, que aunque sea de época posterior, utiliza la misma técnica. Cubriendo el muro encontramos azulejería de tipología geométrica, muy típica de la tradición omeya y usada durante todo el periodo hispano-musulmán e incluso posteriormente. El soporte característico de la arquitectura omeya es la columna. De nuevo, en ello se puede advertir una continuidad respecto a sus antecedentes principales, que en este caso se hacen aún más palpables en los primeros tiempos, siglo VIII y parte del IX, al ser lo más frecuente el aprovechamiento de columnas antiguas, tanto romanas como visigodas. En ello, la arquitectura hispano-musulmana mantiene la costumbre del conjunto de la arquitectura islámica en sus primeros tiempos, cuando esta reutilización de materiales constructivos fue lo más habitual. Con especial frecuencia, el orden elegido es el corintio. En este caso, hemos cogido una columna de acarreo de la mezquita Catedral de Córdoba. Hay que destacar la importancia del arco de herradura, que se convertirá en característico de la arquitectura hispano-musulmana. En los primeros tiempos de la arquitectura emiral se mantendrá la tipología de arco visigodo. Hemos usado el arco de la puerta de San Esteban de la mezquita Catedral de Córdoba, enmarcado con alfiz. La cubierta de madera es la más empleada tradicionalmente en la arquitectura islámica hispano-musulmana. La reducida evidencia conservada de la arquitectura omeya del Andalus indica la utilización de techumbres de maderas planas, aunque ello no signifique que otros tipos de armadura más complejas también pudieran haberse construido, especialmente durante el periodo califal. Hemos escogido, al igual que en las demás opciones, una cubierta de la mezquita de Córdoba. Para finalizar, hemos colocado una celosía de madera en la ventana de la habitación, también con forma geométrica, típica de las casas y palacios hispano-musulmanes. Para el mobiliario que aparece en escena, hemos escogido una serie de objetos que se han conservado hasta nuestros días, todos ellos de entre los siglos VIII y X, a excepción del laúd y de la alfombra. La mesa es una muestra del mobiliario de la época, de los pocos testimonios que nos han llegado. Sobre ella hemos situado dos objetos como son el vaso de vidrio y la jarra de cerámica vidriada, ambos por su calidad y materiales propios del ámbito lujoso en el que se sitúa la escena. Para dar luz a la estancia, hemos seleccionado un candil de bronce con decoración animal en el asa y un soporte, también de bronce y con rica decoración. Para señalar la presencia de perfumes o sustancias aromáticas, hemos situado en escena este brasero, utilizado para quemar resinas aromáticas. En el suelo hemos situado una alfombra. En este caso no es original de la época, sino que la hemos reconstruido a partir de testimonios gráficos. Por último, el oud o laúd, cuya presencia en la escena es fundamental por su carácter cortesano. Tampoco es un instrumento conservado desde época del Emirato, sino que es una reconstrucción reciente realizada por el luthier Carlos Paniagua a partir de testimonios gráficos. Procedemos al análisis y comentario de la vestimenta de los personajes. En primer lugar, Maragonda. Maragonda porta un camis, ropa interior y una durra, túnica larga hasta los tobillos con una abertura hacia el pecho. Encima de este, la almalafa, túnica a modo de manto femenino, generalmente perfumado. En la cabeza, un turbante femenino con pañuelo, llamado el mandil kum, que tapaba parte del rostro. Finalmente, sandalias con motivos y dibujos geométricos. Florinda porta un camis, ropa interior y una yubba, que se diferencia con la durra ya que esta es una túnica larga hasta los tobillos pero cerrada hasta el cuello. Encima, alifafe, túnica larga femenina. Y encima de esta, la almexía y el alquicel, manto y fajín. En la cabeza, un turbante femenino con pañuelo llamado el mandil kum, que tapaba parte del rostro. El príncipe Bolán porta una camisa ceñida como ropa interior, generalmente de seda o lino, y un sarawil, calzones bombachos que se ajustaban a la cintura sujetos por un fajín.
calcetines largos, turbante llamado imamma y una aljuba, que era una saya o túnica holgada de mangas anchas. En los pies, sandalias puntiagudas. Brutamonte porta una camisa ceñida como ropa interior y un sarawil, calzones bombachos ceñidos en la cintura y sujetos por un fajín, sandalias cerradas y una túnica corta con capa anudada al cuello. Enginhard porta unos pantalones generalmente de hilo atados con cuerdas debajo de las rodillas, sandalias de cuero ligeras con cuerdas que suben por la espinilla, una aljuba, túnica que llegaba hasta la rodilla o tobillos, en este caso rodillas, y encima de esta la cota de malla de más de 200.000 piezas y armadura fina. Finalmente, casco de metal que se prolongaba en un tejido que cubría parte del rostro y del cuello. Capitán Moro porta un sarawil, calzones bombachos ceñidos a la cintura, sujetos por un fajín, sandalias terminadas en punta, una aljuba, túnica larga hasta los tobillos, en la cabeza kalantsua, turbante adornado y finalmente manto túnica holgada de mangas anchas. Por último, nos gustaría recalcar que hemos disfrutado mucho con la realización e investigación de esta ópera, ya que nos ha permitido adquirir conocimientos como la moda y los bienes muebles de la época, los cuales obviábamos anteriormente, al igual que muchas de las costumbres, cultura y forma de vida que aún a día de hoy perdura en nuestra nación. Muchas gracias.